Vamos con esa otra imagen del día que se va a producir en el Congreso de los Diputados. Va a ser a partir de las 10:30 de la mañana. Allí Carlos Mazón va a declarar en la comisión que investiga la DANA. Recordemos que todas las comparecencias en comisiones de investigación parlamentarias obligan al compareciente a decir la verdad. Radio Valenciana, Talents, bon día. Bon día, Ángels. Hace justo una semana de la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación de la DANA en les Corts, y lo recordarán porque la primera de sus dos intervenciones se limitó a leer un documento que ya traía escrito de casa de 23 minutos, obviando, no respondiendo a ninguna de las preguntas que le formuló la oposición, que en algunos de los casos fueron preguntas concretas. En su segunda intervención apenas respondió casi nada. El caso es que el formato de hoy es muy distinto porque los portavoces podrán interpelar directamente cara a cara al presidente en funciones, es decir, que si no responde a una pregunta podrán repreguntarle inmediatamente para que responda. Así que, Talents, entendemos que hoy tendrá más difícil no contestar. Sí, según el formato acordado en la comisión, cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios dispone de 20 minutos para mantener un careo con el presidente, al que socialistas e Iniciativa Compromís le recuerdan. Está obligado a decir la verdad, de lo contrario incurriría en un delito penado con hasta 1 año de prisión. Alejandro Soler y Alberto Ibáñez. Parece que tiene un problema de incompatibilidad con la verdad de manera constante y por tanto lo que le vamos a preguntar es si es tan grave lo que hizo ese día que no puede decir la verdad, que nos explique qué estaba haciendo cuando los valencianos requerían de su acción. Les Corts va ser un sainet on li van escriure el guió, la seva defensa judicial, mentre que així el que tenim és un careo, un interrogatori, on no podrà fer un gran discurs, sinó que haurà de ceñirse a contestar-les. Y por su parte el diputado popular César Sánchez defiende a Mazón. Ha dado la cara en les Corts Valencianes, a diferencia de Pedro Sánchez y de sus ministros, que se negaron a acudir a la comisión a la que habían sido citados por el PP y por Vox. Carlos Mazón da la cara, ya lo hizo en las Cortes Valencianas y ahora en el Congreso, a diferencia de Pedro Sánchez, que ni fue a las Cortes Valencianas ni a buen seguro lo vamos a ver en la Comisión de Investigación del Congreso para dar cuenta del por qué no hizo las obras para proteger a los valencianos antes del 29 de octubre y por qué un año después las ayudas llegan a cuentagotas a las víctimas. Y mientras esté compareciendo en esa comisión, las asociaciones de víctimas han convocado una concentración fuera del Congreso, reclamándole al todavía presidente, al presidente en funciones, que diga la verdad. Talents, gracias. De nada. Escuchando ahora mismo al portavoz del Partido Popular, cómo vive el Partido Popular, y el Partido Popular en Valencia especialmente, en este bucle de la mentira, es difícil. Hombre, creemos que lo va a tener más complicado si ustedes tienen en la cabeza la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, en la Comisión de Investigación del caso Koldo. Vieron cómo se preguntaba y se repreguntaba. Hoy el formato es algo parecido, pero claro, llevamos más de un año, Antón, sin que Carlos Mazón diga la verdad, y eso que se le ha preguntado directamente. Bueno, pocas ocasiones ha habido, también voy a decir, porque entrevistas ha dado las justas y a los medios que él ha considerado, pero bueno, compañeros le han preguntado cuando han podido coincidir con él y ha sido incapaz de responder, y cuando lo ha hecho ha sido mintiendo porque ha ido cambiando de versión constantemente. Bueno, yo creo que Carlos Mazón es perfectamente coherente con el sujeto que se quedó toda la tarde en el Ventorro. Lo sorprendente sería que se comportara de otra manera, que el tipo que es capaz de quedarse durante horas en un restaurante o donde estuviera haciendo lo que estuviera haciendo mientras la comunidad que preside padecía la mayor catástrofe de su historia reciente, lo asombroso sería que se comportara de otra manera, que emergiera como una persona con dignidad, capaz de asumir su responsabilidad, dispuesto a reconocer sus errores y sus responsabilidades. A mí realmente es lo que me asombraría, porque hay que tener un determinado perfil y una determinada forma de ser para comportarse de esa manera en el día más importante de tu vida como presidente y en el día más importante de la vida de las personas que te votaron o no para que fuera su presidente, ¿no? Entonces a mí me sorprendería extraordinariamente que hiciera o se comportara de otra manera. Entonces yo creo que vamos a ver otra riada de indignidad como las que nos ha ofrecido Carlos Mazón, empezando por el día de su propia dimisión y aquel discurso que escuchamos aquí en directo, y que yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer cuando uno dimite, ¿no? La gestión del Partido Popular en Valencia, en la DANA, ha sido catastrófica, pero es que la gestión de la crisis está resultando todavía mucho más catastrófica en términos políticos. En términos humanos, nada puede igualar a lo que sucedió el 29 de octubre de hace un año, ¿no? Y
el objetivo fundamental en términos de gestión de crisis de una dimisión es cortar que haga de cortafuegos, cortar el incendio, apagar el incendio, cortarle el paso a la crisis, ¿no? Y la dimisión de Carlos Mazón yo creo que ha conseguido exactamente lo contrario. O sea, en este momento Carlos Mazón es auténtico bidón de gasolina andante para Alberto Núñez Feijóo y para el Partido Popular. Lo vamos a comprobar hoy. Igual que lo pudimos comprobar el otro día a pesar del formato en la comparecencia de las Cortes, otra nueva riada de titulares, de declaraciones escandalosas, de familias y víctimas todavía mucho más indignadas que 24 horas antes, el esperpento de ver a alguien que es incapaz de explicar dónde estaba en las horas más cruciales de su vida y que se niega además a explicarlo, y el esperpento de alguien que parece que es el único que lo hizo todo bien y que no se acaba de entender muy bien por qué dimite. Porque lo único que hacen estas comparecencias es repartir responsabilidades. No solo no ha cerrado la crisis con las víctimas, sino que ha agravado todavía más la crisis. Yo creo que las víctimas están hoy mucho más indignadas, mucho más alteradas y mucho más molestas, con razón, que hace 2 semanas, y la crisis política en el Partido Popular Valenciano. Hoy mismo informábamos en la cadena SER, ¿no?, de que Pérez Llorca parece que es un candidato de compromiso en un partido que está roto y completamente ahora dividido, después ¿no? iremos a ello por los propios tiempos que maneja el Partido Popular, porque el miércoles, pasado mañana, es el límite que tienen para presentar el candidato. Todavía, recordemos que el presidente en funciones es Carlos Mazón. Mañana no sé si hay Consejo de Gobierno o no hay Consejo de Gobierno, pero en el caso de que lo hubiera, quien presidiría el Consejo de Gobierno de la Comunidad Valenciana sigue siendo Carlos Mazón, porque sigue siendo el presidente en funciones, que no ha habido todavía relevo. Ahora estábamos hablando de la comparecencia a partir de las 10:30 de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación del Congreso sobre La Dana, por tener todos los elementos y poder continuar con el análisis, porque va a marcar la jornada de hoy y va a marcar también la jornada del Partido Popular, que todavía está, recuerden, ultimando las negociaciones con la ultraderecha, las negociaciones con Vox para que Pérez Llorca suceda a Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. En el PP están haciendo ver así como que no quieren escuchar, quieren que la declaración de Mazón en el Congreso pase cuanto antes, y buena prueba de la tensión que genera la comparecencia de Mazón en la dirección del partido es que la cúpula de Génova se va a reunir esta mañana a la misma hora en la que el presidente en funciones de la Generalitat va a estar teóricamente respondiendo preguntas en el Congreso, y eso que llevaban un mes sin celebrar la reunión de los lunes. Cuando Mazón cruce las puertas del Congreso, toda la plana mayor del PP estará cerca y lejos a la vez. En concreto estará 1,5 kilómetros subiendo por el ascensor a la planta 7ª de Génova 13. Nadie de la dirección arropará, salvo sorpresa, al expresidente en su llegada a la comisión de la Dana. A esa hora, Feijóo ha convocado el comité de dirección de los lunes, que llevaba 4 semanas sin celebrarse en su formato habitual. Es una metáfora de lo que le está pasando al PP. Génova querría dedicarse a otros menesteres, pero Mazón, la Dana, el futuro de la Generalitat Valenciana lo siguen impregnando todo. El expresidente, como decimos, no estará arropado por ningún miembro del núcleo duro del PP y tendrá que conformarse con los diputados que integran el equipo popular en la comisión de la Dana, entre ellos su madrina política Macarena Montesinos. Mazón acude citado por PSOE y Sumar, y en Génova asumen que habrá encerrona. Desde el entorno del líder de los populares valencianos solo se dice que acude por respeto a la Cámara, al contrario de los miembros del gobierno que han evitado ir a las Corts. Lo escuchábamos hace un momento. No se dice nada de la estrategia que va a seguir el expresidente. Mientras Mazón pasa ese mal rato, en Madrid y Génova tratan de seguir adelante como si nada. En la Comunidad Valenciana continúa el trabajo de los tapadores del PP para tratar de minar las últimas resistencias de Vox. Esta semana hay que registrar la candidatura de Pérez Llorca y la que viene sería el primer debate de investidura. Las posturas están cada vez más cercanas porque los populares ven viables las peticiones que les está haciendo la ultraderecha. El PP querría centrarse en otras cosas, pero una semana más, todo o casi todo va a ser Valencia. Junquera, gracias. Gracias. Va a pasar hoy un mal trago, dice Junquera, la cúpula del Partido Popular, pero los únicos responsables del mal trago son ellos. Primero, porque nunca obligaron a que Mazón tomara la decisión que ha tomado un año después, pues que después hemos sabido que la decisión que tomó un año después, que fue la de dimitir, no era precisamente la que le pedía la cúpula de Génova, sino que le pedían que continuara y se apartara de cara a las elecciones del año, de cuando toquen las elecciones autonómicas en Valencia. Sí, Carlos Mazón, con el
aval de Génova desde el primer día intentó echar tierra por medio a lo que ocurrió el 29 de octubre del año 2024. Y esa estrategia le ha salido necesariamente mal, porque eso es un asunto tan grave que hay 229 víctimas y que hay un procedimiento penal por medio. Y por lo tanto pensar que el tiempo lo taparía es un error político de calado. No solamente señor Mazón, sino fundamentalmente por Génova, que lo ha mantenido en el poder. El problema está que tampoco su dimisión, que todavía no se ha formalizado porque sigue siendo presidente, aunque sea en funciones, va a resolver los problemas de credibilidad del Partido Popular en este asunto. Es decir, porque además incluso ha impuesto a un candidato que es el suyo, que es la continuación de Mazón. Es que ni siquiera en esto Génova ha podido meter mano. Claro, por lo tanto, ahí hay una necesidad evidente del Partido Popular de distanciarse del señor Mazón, pero no lo quiere hacer. Y la mejor manera hubiera sido convocar elecciones. No ha querido convocar elecciones y va a arrastrar esta pena durante muchísimo tiempo. Pero yo quería referirme al asunto de las comisiones de investigación. Lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. A mí no me gusta nada este formato parlamentario de las comisiones de investigación. Yo siempre he sido partidario de las comisiones de investigación, el modelo anglosajón, donde hay una comisión de investigación que efectivamente investiga, que no busca simplemente el espectáculo político, que no busca el enfrentamiento que vamos a ver dentro de poco tiempo en el Congreso, que va a ser realmente que afea y el comportamiento muchas veces del Parlamento, sino una comisión de investigación de técnicos, de especialistas, que evidentemente tienen conocimientos políticos, pero que llamen a declarar a la gente y que digan lo que realmente ha pasado. Y en caso de que mientan, pues a los tribunales. Es decir, a mí me parece el modelo ese del Congreso de Estados Unidos o del Parlamento británico, en la que una comisión de investigación fueron muy pocas personas, 5 o 7 personas, realmente con credibilidad y con sentido de la justicia, pongan verde a los políticos que hacen mal su trabajo. Me parece que ese es el trabajo, el modelo. El modelo actual a mí me parece que forma parte del espectáculo de la política, no me gusta. Del espectáculo y de la polarización en la que estamos, ¿no? Porque la Comisión de las Corts obviamente está dirigida contra el papel del Gobierno de España y de las instituciones españolas, digamos. La del Senado sobre Koldo, en la que compareció Pedro Sánchez, está dirigida obviamente contra el PSOE y contra el gobierno de Pedro Sánchez, y esta del Congreso pues va a afear a Carlos Mazón. Bueno, bienvenido el espectáculo, pero lo comparto contigo. Pero ganan los malos con ese espectáculo. Comparto ese análisis contigo, pero más allá de ese análisis, decía Antón con razón, hemos asistido a la indignidad constante, al espectáculo de la indignidad a lo largo de todo este año, ¿no? Bueno, pues es que hoy esa indignidad va a quedar en evidencia, porque va a tener interlocutores que espero que le sepan poner contra las cuerdas, pues por parte de Junts, de Esquerra, de cualquier partido que no sea el Partido Popular, que vergonzosamente ha hecho ocultación. En esta secuencia de cosas tremendas que hemos visto desde la Dana, la peor obviamente es esas muertes y esas pérdidas y todo el sufrimiento de esa gente, pero es que hemos visto una secuencia cada vez peor, crecientemente peor, como negligencia, las distintas versiones que implicaban mentiras por parte de Mazón, la ocultación, la ilusión de responsabilidades, la falta de empatía con las víctimas, que la hemos visto hasta la semana pasada o la otra, cuando ni siquiera les dejaron acceder a la comisión y tuvieron que quedarse en la calle, mientras sí había sitio para sus asesores. Pero ahora va a terminar con otra aún peor desde mi punto de vista, y es ver a un Partido Popular arrastrado por Vox, rehén de Vox, en manos de Vox para todos los asuntos. O sea, la salida de Mazón, que no ha sabido ni dimitir bien, porque esto es una chapuza lo que deja por el camino, va a dejar la Comunidad Valenciana en manos de un presidente que es Pere de Llorca, al que elegirán en los próximos días, que es el que ha sabido pactar con Vox, que tiene una interlocución perfecta por Vox, y Feijóo desaparecido. En Génova, desde luego no le van a arropar, pero tampoco le van a desautorizar, y al revés, da esta imagen de rehén de Vox. Este es el final del camino, amigos. Es tremendo. Y cuanto más tiempo pase, más rehén de Vox o más explícito es la dependencia que tiene de la ultraderecha. Por eso, la pregunta en cuestión es, ¿por qué tiene tanto miedo el Partido Popular a que haya elecciones en Valencia? Porque si uno mira las encuestas, el Partido Popular bajaría, pero según la mayoría de ellos seguiría siendo la fuerza más votada. Vox subiría, pero bueno,
no tanto como para amenazar la primera posición del Partido Popular, y el PSOE y Compromís se repartirían más o menos lo que tienen. Estaría por ver o esa es la media de todas las encuestas. Entonces la pregunta es, ¿por qué este miedo, este pánico a convocar elecciones en Valencia? ¿Por qué el Partido Popular prefiere dar efectivamente esta imagen de estar en manos de Vox y de que el gobierno de Valencia depende de Santiago Abascal y no de Alberto Núñez Feijóo, antes que ir a unas elecciones? Y a mí solo se me ocurren dos hipótesis. Una, que las encuestas estén mal, cosa que puede suceder, no voy a decir que no. O dos, que el Partido Popular tema que el resultado en Valencia puede ser mucho más catastrófico, de lo que se apunta, que una campaña en Valencia deje en evidencia lo que yo creo que es ya una percepción muy extendida, ¿no? Que es que el liderazgo de la derecha está en discusión. Es que el liderazgo de la derecha hace un año no estaba en discusión. Hace un año, ¿de la derecha nacional o de la derecha en Valencia? Nacional. Yeah. Yo hablo de la derecha nacional, de la derecha a nivel nacional. El liderazgo de la derecha está en discusión. Hace un año no lo estaba. Vos podía subir, podía bajar, bien, lo que quieras. Podía ser un tema de ajuste. Era inevitable que hubiera un gobierno de coalición, esa era la alternativa, le gustara o no a Alberto Núñez Feijóo, que llegó para arrinconar a Vox, no nos olvidemos, ¿eh? Llegó para arrinconar a Vox y de hecho lo tenía. Él era el que presumía de que en Galicia Vox no tenía representación. Bueno, presume porque es la realidad. Galicia, sí. Vox sigue sin tener ningún tipo de representación institucional. Somos la reserva espiritual de la democracia española. Ni a nivel municipal. Tenía una concejal en Avión, Ourense, pero debió descubrir lo que era Vox y ha abandonado Vox. Con lo cual ya no queda nadie. Entonces, hace un año eso no estaba en discusión. ¿Tenía que ser un gobierno de coalición? Sí. ¿Que tenía que entenderse con Vox? Sí, pero no estaba en discusión. Ahora sí. Es que está en discusión. Está en discusión en las encuestas, donde en los dos últimos CIS Abascal pasa por delante de Alberto Núñez Feijóo en la preferencia para ser presidente del gobierno, y Vox está claramente acercándose a un Partido Popular que todavía le conserva mucha distancia, pero está acercándose ante un Partido Popular que es incapaz de progresar electoralmente, seguramente de acuerdo con sus expectativas. Entonces yo creo que el temor es ese, que una hipotética campaña en Valencia y los hipotéticos resultados en Valencia permitan que mucha gente visualice lo que en este momento es una percepción que se va extendiendo. Oiga, es que no está claro quién manda realmente, quién tiene el liderazgo político en ese espacio que podríamos llamar la derecha española. Y yo creo que también el temor no reconocido de que si se va a elecciones en Valencia, a alguien se le puede ocurrir convocar unas anticipadas. Yo añadiría... la campaña de esas hipotéticas elecciones generales anticipadas gire en torno a un tema que el PP evidentemente es catastrófico, como es la Dana y Valencia. Yo añadiría una tercera hipótesis a estas dos que plantea Antón Losada, y es la del aforamiento. Es decir, si se convocan elecciones, el señor Mazón dejaría de ser presidente de la Generalitat Valenciana en funciones y tendría que ser candidato de nuevo del Partido Popular a las Cortes Valencianas, con lo cual es muy complicado presentarle de nuevo a las próximas elecciones al señor Mazón. Es decir, la única manera de continuar aforado es que no haya elecciones, y por eso precisamente el primer golpe de mano que hace el PP valenciano, digamos su núcleo duro, es desplazar a Génova del procedimiento de sustitución de Mazón. Es decir, queremos que seguimos mandando a nosotros porque necesito 2 años más para no estar imputado. Claro. Porque claro, imagínate el escenario en el que en las próximas elecciones Mazón vuelve a ser no candidato, sino diputado. Simplemente si vayan las listas. Contamina todas las elecciones. Por lo tanto, yo creo que es un elemento a tener en cuenta, digamos, por qué no quiere convocar de ninguna manera al señor Mazón, y Génova ha aceptado inexplicablemente el que no haya elecciones. Bueno, por falta de liderazgo, ¿no? Yo añado esto, convocar elecciones si es que estamos en un triple salto mortal, en el sentido de que no solo está en cuestión el candidato a presidente momentáneo de la Generalitat Valenciana, porque este posiblemente solo va a durar hasta esas siguientes elecciones. El candidato o candidata, que ahí sí podría estar la alcaldesa de Valencia, a unas elecciones ya las que toquen. Y el liderazgo del propio Partido Popular de Valencia. Es decir, son triple cabezas, triples gorrillas las que se están jugando, y Feijóo en esto parece que no juega ningún papel en ninguna. Pero fíjate, por añadir solo y complementar lo que decía Antón, que es muy interesante, y es que estamos ante un espejo inverso en izquierda y derecha. Es decir, en la derecha vemos a Feijóo efectivamente cada vez más desbordado por el crecimiento de Vox, y es el líder de la oposición, mientras que en el lado de la izquierda
Pedro Sánchez no sufre prácticamente en las encuestas y al revés, es su izquierda, Sumar y todo ese conjunto la que se va desdibujando. O sea que espejo inverso más anacrónico en el sentido que quien gobierna es Pedro Sánchez.